Hola, buenas tardes. Hoy vamos a realizar la técnica de pintura en yeso. Para hoy escogimos unas ranitas que están sentadas sobre unos hongos. La temática que vamos a usar hoy va a ser una temática infantil, ¿cierto? Más semejante a los cuentos infantiles para que quede más atractivo para decorar jardines y donde ustedes quieran colocar sus honguitos con las ranitas, ¿ya? Los materiales que vamos a usar hoy se los voy a indicar a continuación. Acá tengo dos figuritas, una que está un poquito adelantada, esta, y la otra que está sin trabajar, ¿ya? A esta le falta un ojito que se le quebró, pero en el caso que a ustedes les llegara a pasar esto, yo guardé el ojito y lo vamos a pegar acá con un pegamento que es muy bueno, que se llama no más clavo transparente, y si no, con cola fría de madera, ¿ya? Vamos a necesitar lija para suavizar nuestra figura. Lija, también vamos a necesitar una herramienta, puede ser un cuchillo, puede ser una esteca o esta herramienta que es para las uñas. Agua cola, que es preparada con un poquito de agua, cola fría de madera para sellar la figura antes de trabajar. Pinturas acrílicas, hoy vamos a trabajar solamente con pinturas acrílicas al agua, siempre trabajamos con pinturas al agua. Y vamos a necesitar color blanco, rojo, verde, amarillo, y vamos a preparar un color chocolate o té con leche para pintar la base, donde está nuestro, se me cayó el ojito, donde está nuestra ranita, ¿ya? En la parte de abajo del honguito, esto va de otro color y vamos a pintar eso de color chocolate o té con leche, ¿ya? Bien clarito. Y además vamos a necesitar un sellante y tengo acá una goma laca o porcelanizador para darle un efecto tridimensional a todos los circulitos que vamos a pintar en blanco después sobre el honguito, ¿ya? Sobre el hongo se fijan que hay unos circulitos que yo acá los tengo avanzados y que están en blanco. Todos esos círculos van a ir en rojo y eso en blanco, y todo eso lo vamos a resaltar con el porcelanizador, ¿ya? Que da un efecto dimensional. Vamos a iniciar entonces puliendo nuestra pieza, pasando una lija suavemente para retirar todas las imperfecciones, impurezas que pueda tener la pieza y alisando siempre. Todas las figuritas de yeso vienen con una unión del molde, entonces para eso necesitamos nuestra herramienta. Vamos a ir emparejando toda la unión. Se fijan que ahí trae como un relieve que es de la unión del molde. El ojito lo vamos a pegar al final y vamos a emparejar la unión acá del molde. Raspando en el fondo, como esculpiendo nuestra figurita y revisando en todas estas partes que están bien adentro, donde hay relieves que no son parte de la figura, eso hay que retirarlos para que quede bien bonito nuestro honguito. Entonces retiran todo eso que está ahí, con mucho cuidado para no estropear la figurita. Por ejemplo, aquí donde va la manito y la ranita está como echada arriba del honguito, entonces esa parte hay que trabajarla con mucho cuidado para no pasar a llevar la manito de él, ¿ya? Y toda la parte de la unión la van revisando, y lo que yo hice en las partes donde estaban los hoyitos, que quedan burbujas de aire en el molde, y eso quedan unos hoyitos bien grandes. Yo los tapo, puede ser con pasta muro, con yeso, un poquito de yeso, o con esta pasta de modelar, también sirve para tapar los hoyitos. Entonces ustedes con una espátula sacan un poquito de pasta o yeso y van a tapar todos esos agujeritos. Estos agujeritos que están acá. Ahí. Cuando son muy grandes yo prefiero taparlos. Si son pequeñitos los dejan porque eso queda como parte del honguito, que después con la pintura se disimula muy bien. Pero si son muy grandes hay que taparlos y emparejar un poquito la pieza.
Después que se seca esta pasta, ustedes tienen que pasar una lija. Y con la misma espátula, ustedes van a hacer el mismo dibujito que estaba hacia abajo, marcando para que no pierda la forma, ¿ya? Y lo otro lo lijan después una vez seco. Eso sería como lo más grande que tiene ahí como para sellar. Y también para arreglar, cuando hay partes que se le quiebran o quedan como saltadas, ustedes las pueden arreglar con esta pasta o con yeso. Ya, entonces una vez que ustedes tienen su figurita bien lisita, pasan la lija por todos lados para borrar toda imperfección y que quede lisita la pieza, bien lisa. Después retiran todo este polvillo que queda. Les sugiero que utilicen una mascarilla para que no respiren el polvo. Entonces, con un pincel seco o una brochita seca, ustedes van a pasar en todos estos espacios que cuesta como retirar, no se les ocurra soplar. Entonces, ustedes con la misma brocha seca retiran el exceso que quedó de polvo suelto donde sacamos el sobrante de yeso. Lo mismo pasa acá, en esta parte está bien adentro y también hay como restos que tienen que salir de ahí, que quedaron del molde, justamente en esta parte donde está la unión del molde. Es ahí donde tengo que trabajar un poquito más. Con la misma brochita seca pasamos y retiramos todo este polvillo. Se fijan, ahí en la mano también tiene un agujerito ahí. Esos también los tienen que tapar con la pasta. Ya, una vez que ya tengo toda mi pieza bien trabajada, lisa, he retirado todas las imperfecciones, ¿cierto?, del molde, vamos a aplicar el agua cola. Es importante aplicar el agua cola, o pueden aplicar sellante también antes de trabajar, porque eso impide que absorba tanta pintura. Y así, cuando tenemos una buena base, la pintura se desliza con mayor facilidad. Ya, entonces tengo lista mi pieza. Ahora vamos a aplicar el agua cola que yo preparé acá con un poquito de agua y cola fría de carpintero, ¿cierto?, de madera, porque deja una película como plástico. Y aplicamos, mezclamos bien el agua con la cola. Y si preparan mucha, no importa, la pueden guardar para otra figurita, la dejan bien tapada y la guardan en el freezer y les dura una semana preparada. Entonces aplicamos por todos lados, en las partes donde está bien profundo ahí los pliegues de la ranita, aplican toda su agua cola. Y dejan secar. Ojalá dejen secar de un día para otro, o en este tiempo que está más bonito, pueden dejarlo fuera al sol unas 4 horas que se seque muy bien, ¿ya? Si quieren pueden aplicar 2 capas y sellan muy bien su figura. De esta forma ustedes tienen que trabajar todas las piezas de yeso. Hay algunas que sale mucho polvo y otras que son de mejor calidad, que vienen mezcladas con arcilla y yeso y son muy buenas y sale muy poco polvillo. La idea es que no se note la unión del molde. Eso es lo primero que tienen que hacer, es alisar todas esas partes. Ya, dejamos hasta ahí que se seque y vamos a continuar trabajando
con otra figurita que tengo previamente adelantada. Acá es la misma figura, pero cambia la posición de la ranita, ¿ya? Esa ranita está pensativa y esta otra está con las manitos juntas. Ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez preparada la base, ¿cierto? Con impermeabilizante, que en este caso es agua cola, aplicamos una capa, una manito de pintura blanca acrílica. Una mano por toda la pieza. ¿Por qué les sugiero que preparen la base del trabajo con pintura blanca? Porque así los colores, en este caso la ranita va a ir pintada de verde con amarillo. Entonces vamos a ir haciendo como un degradé después del verde al amarillo. Antes de pasar directo al amarillo siempre hay que mezclar un poquito, de a poco, con blanco, verde, para ir aclarando la pintura y que no se vea el corte inmediato del cambio de color. Y para eso hay que preparar la base de color blanco y así resaltamos los colores. Entre capa y capa siempre esperar un tiempo de secado, porque cuando la pintura está fresca y paso el pincel encima, retiro la pintura de abajo. Y me van quedando las vetas del pincel de las cerdas marcadas. Entonces, para que quede un trabajo bien prolijo, hay que esperar tiempo. Tiempo de secado de las pinturas. Entonces pasamos la pintura blanca por todos los plieguecitos de la rana. Y la parte de abajo no le apliqué blanco porque en la parte de abajo vamos a aplicar un color manteca o crudo para que se asemeje más al color de los honguitos. Mientras se seca la rana, vamos a trabajar la parte del hongo, el tallo. Tallo del hongo. Y vamos a usar un color manteca, pintura acrílica. Recuerden que trabajamos con pintura acrílica al agua, que se disuelve al agua. Con otro pincel limpio, siempre recuerden ir limpiando sus pinceles. Vamos a aplicar el color manteca en el tallo de nuestro honguito. Se fijan que todas esas manchitas que están acá es donde yo fui sellando los poritos que quedaron de la fabricación de la figura. Y los más chiquititos los dejé porque van a quedar como parte del tallo del hongo, que quede como más natural. Entonces aplicamos todo el color manteca y después sobre este mismo color vamos a preparar aparte esta pintura, esta base color manteca, vamos a hacer una aguada para aplicar encima y que se vaya integrando en los pliegues que tiene el tallo del hongo. Vamos a retirar un poco de pintura después, pero necesitamos un secado de la base para que queden todas esas marquitas del tallo, esos plieguecitos que tiene. Es importante que ustedes trabajen por parte, porque así ustedes se pueden ir apoyando después por la pieza que está en lado que está seco, para no manchar. Entonces ahora yo voy a secar un poquito, con lo mismo para no manchar la parte blanca. Vamos a hacer.
Ya mientras se seca ese lado, entonces apoyamos acá y seguimos aplicando en todo el tallo. Y al haber aplicado el agua cola nos facilita que la pintura se deslice con mayor facilidad y vaya dando inmediatamente el color y no se absorbe tanto en la pieza de yeso. Al terminar la pieza, aplicar el sellante, esperar 24 horas que seque bien y aplicar otra capa, porque si esto va a la intemperie y queda en el jardín, es importante proteger muy bien para que la humedad y el sol no dañen la pintura. Respetando los espacios y no pasando el límite donde empieza la parte blanca, porque esa es la parte que vamos a pintar de rojo. Entonces hay que tener cuidado con esos límites y no pasar con la pintura. Entonces mientras secamos este lado, vamos a trabajar la cubierta del hongo. Y al final vamos a pintar nuestra ranita. Queda un poquito y terminamos. Ustedes lo pueden hacer también con las piedras. Simular en una piedra grande, ustedes simulan que es un hongo y la pintan para decorar el jardín. Si no tenemos figurita de yeso, podemos utilizar una piedra. Ahora vamos a aplicar el color rojo. Recuerden que antes de pintar, hidratar su pincel, lo hidratan con un poquito de agua y aplican la pintura. Aquí vamos a trabajar con un pincel angular para no pasar a llevar los círculos. Recuerden que todos los circulitos van a quedar en blanco, entonces trabajamos con un pincel angular que me permite ir rodeando esos círculos. Con la puntita vamos pasando por el borde y no pasamos a pintar el centro del círculo, ¿ya?
Al haber aplicado el blanco, resalta mucho más el color. Sugiero pintar la base blanca y después aplicar los colores porque quedan mucho más nítidos con una base más clara. Igual después vamos a repasar de blanco los circulitos. Y eso es lo que nosotros vamos a darle después un efecto tridimensional o dimensional con un líquido que se trabaja, que queda con un relieve. Se llama porcelanizador dimensional, que queda como un efecto de vidrio, pero con un relieve cuando lo aplicamos en forma de círculos. Y con mucho cuidado para que queden redonditos. Para alcanzar a ver el efecto, vamos a pintar la mitad del honguito para secar un poco y trabajar con el porcelanizador. El sellante lo aplican primero y después el porcelanizador para que el porcelanizador no quede opaco. Entonces, como es grande mi figura, yo voy a trabajar la mitad para enseñarles a hacer el efecto dimensional. Vamos girando con mucho cuidado para no pasar a manchar y que no se nos manche la parte de abajo, ¿ya? Y con mucho cuidado que no traspase la línea donde comienza el tronco del honguito. Una vez que esté bien seco arriba, después vamos a ver todo ese detalle abajo. Y pasar a llevar las patitas de la rana. Cuando pintemos los ojitos también vamos a aplicar el porcelanizador para darle un aspecto sobresaliente a los ojos. No importa que se pasen un poquito porque después con pintura blanca lo corrige. Pero la idea es no pasarse del margen para no aplicar tanta pintura. Para borrar el rojo vamos a necesitar más blanco. Fijan esa parte que va hacia abajo con mucho cuidado para no pasar a llevar el tronco. Y con el pincel angular me ayudo con la punta a pasar por el borde, que es mucho más fácil que se deslice el pincel por ese borde.
Dejen la ranita para pintarla al final con verde, amarillo, para darle un efecto más real. Una vez aplicada la capa de rojo, secar y si es necesario, aplican otra capa, queda muy translúcido. Eso va a depender de la pintura acrílica que ustedes estén usando. Hay pinturas que tienen muy buena cobertura y son más espesas y queda la primera, queda muy bien el color. Corrijo el borde inmediatamente, voy deslizando el pincel por el borde. Me falta tan poquito que voy a terminar toda la cubierta del honguito para poder avanzar. Y los circulitos que son blancos los dejan para el final, para sacar primero la cubierta roja. Y el pincel angular me permite entrar a todas esas partes que están como más profundas. Con la puntita voy integrando el color en todos esos espacios que son más difíciles de llegar. Se desliza mucho mejor el pincel al aplicar la base de pintura blanca acrílica antes de aplicar los colores definitivos. Con el agua cola gasto menos pintura además. Ya terminamos con la base y la cubierta roja. Vamos a secar para enseñarles a utilizar el porcelanizador. Repasamos bien todos los círculos, que no queden los bordes muy irregulares. Vamos a secar.
Vamos a aplicar pintura blanca en uno de los círculos que vamos a aplicar después el porcelanizador para secar. Aplicamos la pintura para rellenar el círculo y después vamos a aplicar el porcelanizador para que vean el efecto que nos da. Vamos a realizar solamente estos 3 puntitos para poder avanzar en el tronco y preparar nuestra pintura para darle color a la base. Ya aplicamos el blanco y vamos a sellar, a secar antes de aplicar el porcelanizador. Cuando sellemos la pieza, recuerden no pasar el sellante sobre el porcelanizador para que no quede opaco. Cuando repasamos los círculos, ahí corregimos todo lo que pudo haber quedado de pintura roja. Aprovechamos de corregir. Nos hemos pasado de color. El más pequeñito para poder trabajar mejor en los circulitos. Acá me faltó pintura roja en los bordes, voy a tener que repasar con mucho cuidado para que quede el círculo bien perfecto. Ya vamos a dejar hasta ahí para poder trabajar con el porcelanizador y vamos a secar un poquito el blanco. Ya, ahora vamos a aplicar el porcelanizador. El porcelanizador es como una laca, como un barniz, pero que deja una dimensión una vez secado. Entonces, con un pincel redondo, ustedes van a aplicar en forma de gotita
caer como una gotita sobre cada círculo. Me había secado la cubierta, entonces tengo que abrir acá para poder... Es como, es como una cola, no es lo mismo que la cola fría, pero es de un aspecto blanco, blanquecino. Ya. Ahora vamos a aplicar sobre el círculo, aplicamos, y esto va a quedar más brillante y con un relieve. Una vez seco va a quedar más brillante con relieve. Este mismo efecto podemos aplicarlo después en los ojitos. Una vez pintados los ojos podemos aplicar el porcelanizador en los ojitos y le vamos a dar relieve a los ojos. No apuren el secado con el secador para que no se mueva, porque como queda con alta cantidad, no se derrame con el viento del secador. Entonces yo les sugiero que esto lo dejen secar de forma natural y cuando apliquen el sellante lo apliquen solamente en la cubierta roja. Esto una vez que se seca queda translúcido. Ya lo vamos a dejar ahí y vamos a avanzar en el tallo del hongo. Y para el tallito vamos a preparar un color, el mismo color que trabajamos, el color manteca, este color, y le vamos a colocar una gotita de café. Este color que es más clarito también. Vamos a preparar la pintura. Para eso tiene que estar bien seca la base del tronco. Mezclamos el color. Tiene mucho rojo, ¿se fijan? Entonces no quiero que me quede un aspecto rojo, quiero que me quede más parecido a la cascarita de un tronco. No, de los tubos. Porque necesito que me quede más café que colorado. Ya. Vamos a aplicar una gotita de acrílico café. Muy poco para que no quede tan oscuro. Vamos a aplicar más color manteca, porque si nos queda para pintar el tronquito de la otra figurita, aprovechamos de preparar la mezcla para los dos. Con un poquito de agua para que quede más aguada. Ya, ahora vamos a aplicar. Y aplicamos de esta forma, hacia abajo. Hacia abajo. Vamos a ir, a medida que vamos aplicando, vamos a ir retirando con un paño húmedo para que vayan quedando las grietas. Retiramos, aplicamos y vamos retirando. ¿Se fijan que ahí van quedando marcaditas? Así como un aspecto envejecido.
Entonces retiran el sobrante de su pintura, por eso es importante que la pintura esté bien aguadita para poder retirar con un paño húmedo y van quedando solamente el color en los pliegues que tiene el tronquito. Y ahí le vamos dando el aspecto envejecido al tronco. Esto lo tienen que hacer en todo su tronquito. Aplicamos, seguimos aplicando, bien aguado con agua. Con mucho cuidado para no pasar a llevar la cubierta. Retiramos con un paño húmedo. Y nos van quedando las grietas más oscuras. Así. Que esté bien aguada la pintura. Bien aguadita y le van aplicando hacia abajo. Retiramos el sobrante, siempre con tendencia más al café que al rojo, porque acá cuando yo mezclé con el otro color me quedó un poco más rojo. Pero esa es la idea, que les quede abajo, ¿ya? Lo más parecido al tallo del hongo. En esta parte de acá, después en todo el borde, ustedes pueden hacer un flotadito más suavecito con el color café puro. Lo vamos a hacer ahora para que vean el efecto. Van retirando. Entonces, para dar un poquito de profundidad, después vamos a oscurecer un poco. Y ahí completamos toda la base del tallo. ¿Ven cómo quedó? Esa es la idea, que el color más oscuro se integre en todos esos canales que trae el tronco, que se vaya integrando. Y donde ustedes ven que queda mucha pintura, pasan el paño porque aún está fresco y retiran el sobrante para que no les quede las grietas tan tapadas, tan cubiertas. Y ahí va quedando las grietas, se fijan que queda bonito el efecto, más natural, muy natural. Y ahora vamos a hacer un pequeño flotadito. El flotadito lo vamos a hacer con un pincel bien limpio, con agua y con el color más oscuro, solamente con una pizca de color. Necesito una gotita de agua limpia. Ahí. Entonces sacamos una pizca de color, solamente una pizca de color café oscuro, para hacer una bola. Y en esta misma tapita donde tengo el agua vamos a montar el color. Acá se los voy a mostrar. Esa es la aguada. En la punta del pincel angular ustedes van a colocar el color. No pase para todo el largo del pincel. Solamente en la puntita con un poquito de agua, bastante agua, cargan un poquito, descargan el pincel y van a pasar por todo el borde para oscurecer un poquito esa parte.
por el borde del tallo. Se fijan que el color oscuro asemeja mucho más al tallo del hongo. Y esto le va a dar un poquito de sombra. Y si se corre la pintura, ustedes limpian acá. Solamente va a quedar como una sombra ahí. Como la sombra del color. Por todo el borde. Y ahí queda un efecto muy bonito y natural. Paso a paso el pincel para que el color oscuro quede más arriba y más abajo se vaya aclarando. Miren cómo queda bonito. Entonces ustedes con un pañito más seco se van ayudando y van a pasar nuevamente por el borde para retirar el excedente de pintura y que vaya quedando como envejecido ahí esa parte. Fíjense cómo queda. Entonces en este otro pliegue que tiene acá, en este otro corte del tronco también lo pueden hacer. Pasan la pintura ahí, más oscuro, y también trabajan con un pañito seco para que vaya quedando como un efecto de corteza. Y ahí se va integrando el color. Y vuelven a pasar el pañito seco para que vaya quedando todo ese efecto. Ahora vamos a pintar el cuerpecito. Vamos a pintar. Recuerden que los ojos también le pueden colocar dimensional. Ya se está secando y queda con una película transparente. Claro que como es blanco ustedes no lo van a notar ahora, pero se ve con la luz el efecto, que queda más alto, con relieve. ¿Ya? Ahí se está viendo más o menos cómo está quedando. Ahí se ve bien bonito. Ahora vamos a preparar el color para pintar la cubierta de la rana. La cubierta la vamos a pintar con amarillo y verde. Preparar un poquito de color. La idea es que tengan siempre un poquito de pintura amarilla al lado para ir aclarando. Dejar el color más intenso hacia arriba y que la parte que se va acercando a la pancita de la rana sea más clara. Mezclamos bien el color, el amarillo con el azul para crear el verde. ¿Ya? Acá yo tengo, ya hice un verde, porque no tenía el tono, pero lo podemos hacer. Y vamos a pintar toda la ranita. Vean el efecto bonito que va quedando, el contraste del rojo, el blanco. Entonces después todos los pliegues de la ranita ustedes los oscurecen, el verde lo oscurecen con un poquito de café para los pliegues. Aquí solamente en esta parte donde van los brazos, en todos sus pliegues ustedes oscurecen un poquito el verde. No le pongan negro porque va a perder el color. Con una gotita de café van a oscurecer. Dejamos libre la parte de los ojos.
toda la parte más oscura atrás. La carita le vamos a poner un poquito más de amarillo. Vamos a esperar que se seque la parte, la primera capa, y después vamos a ir agregando más, porque como está pintando la base más clara, ¿cierto? El verde no es muy intenso y necesitamos cubrir más. Y en la segunda capa le vamos a ir dando las luces y sombras para darle un poquito más de realismo a la rana. La manito trae unos pliegues, no trae los dedos separados, trae unidos. Entonces esa parte nosotros tenemos que pintarla un poquito más clara. Y con mucha paciencia van a ir llegando a todos los espacios. Ya vamos a pintar solamente la mitad de nuestra ranita, porque para que puedan ver el efecto ahí, cómo está quedando, para que vean el efecto de la rana sobre el hongo, ¿ya? Entonces, donde ella está mirando hacia acá, la carita ustedes la tienen que hacer con un poquito más de amarillo. Sobre ese mismo poco verde que me quedó ahí, vamos a sacar un poquito de amarillo y vamos a aclarar la pintura y vamos a pintar la cara. Se fijan que cambia de color inmediatamente. Pintamos la carita, después hacemos la nariz con un color más oscuro. Tiene dos rayitas ahí que van a ser la nariz. Y los colores los pueden ir preparando, mezclando ustedes, haciendo distintas tonalidades de verde con más azul, lo oscurecen, y con más amarillo lo aclaran. ¿Se fijan? Entonces aquí donde teníamos más oscuro, tratamos de integrar el color inmediatamente para que no se vea el corte de la pintura y todavía está fresca. Vamos integrando el color y con el mismo dedito vamos arrastrando el color para que vaya integrándose y no quede el corte de la unión de la pintura, que quede más natural. Y ahí ya se integró y no se ve el corte. ¿Se fijan? Ahí, vean la unión. Si quiero más luz, le coloco un poquito más de amarillo aquí, porque ahí se va distinguiendo un poco lo que son los pliegues, para darle un poquito más de realidad a su cara. Recuerden que estamos trabajando con una temática infantil o de cuentos. Nosotros podemos imaginar y pintarlo como ustedes quieran. No necesariamente puede ser verde, la pueden pintar rosado, como quieran ustedes. ¿Ya? Ahí vamos avanzando. Y lo mismo vamos a hacer a este lado. Vamos a humedecer un poquito el pincel y nuevamente cargamos con pintura para integrar el verde más claro con el verde más oscuro y que no se note el corte de la pintura. Ahí ya se integró y que no se note, que quede bien natural. Ahí se integró completamente. Suave para que no arrastre tanto la pintura. Y en las partes de los
bracitos vamos a colocar un poquito de luz. Ahí encima, ¿se fijan? Ahí. Un poquito de luz ahí en las partes más sobresalientes. Y también tratamos de integrar el color. Después trabajamos con los detalles para el final. Pero esa es la idea, que se vaya notando la sombra y la luz. Así trabajamos toda la pieza. En el proyecto de hoy solamente trabajamos la mitad de la ranita, porque no alcanzamos a hacer la rana completa, pero ya les enseñé cómo hacer los colores, cómo cambiar del verde oscuro al más claro y trabajar la corteza, la parte de abajo del tallo del honguito, creando esa profundidad, ¿cierto? Con un tono más oscuro, más café acá en el borde, ¿ya? Ahí, y haciendo una aguada de color más oscuro y retirando el sobrante para que vayan quedando estos surquitos más oscuros. ¿Ya? Ese es el proyecto de hoy, espero que les guste, y una vez que esté bien seco, pintamos los ojitos y vamos a aplicar el dimensionador también para crear el mismo efecto en los ojos. Nos vemos en un próximo video.